de estas entrevistas que hace X a las mujeres privadas de libertad, principalmente me parece que a las del Ceferezo 16 se desprende cómo la tortura es generalizada a los momentos de la detención, y esto mismo se deriva de la encuesta que hace el INEGI el año pasado, de la encuesta nacional a la población penitenciaria, la EMPOL. También de ahí se deriva sobre la tortura en los primeros momentos de la detención. Aquí nada más mencionar que bien, también el año pasado se aprobó la Ley General de Tortura, la cual le da fundamento legal y una estructura y como más fuerza al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que hace visitas a los centros de detención. Sin embargo, también aquí habría que fortalecer el incluir toda la perspectiva de género, porque la guía metodológica de las visitas que utiliza la CNDH para hacer estas visitas tiene una ausencia completa de la perspectiva de género, no tiene preguntas específicas para mujeres como para detectar tortura que pudieran sufrir las mujeres por su condición de género. Entonces aquí también trabajar como en esto va a resultar bastante interesante y que para poder prevenir tortura en los centros de detención. Por otro lado, como decía, el estudio también se complementa con todos estos accesos a la información que hace la organización X. Y aquí, pues, interesantísimo, y aparte lo he vivido de primera mano, en carne propia, es el hallazgo que hacen sobre la dificultad y los obstáculos a los que todavía uno se enfrenta cuando quiere acceder a esta información pública. Que son, pues sí, definitivamente procesos, como ellas decían, muy tortuosos, desde que no funciona bien la plataforma, o por ejemplo que las respuestas de las autoridades no siempre son coherentes entre sí, o la información no está desagregada por sexo. En este punto final, sobre que la información no esté desagregada por sexo, pues es increíble, y es increíble porque la encuesta que hace el INEGI, que acabo de mencionar el año pasado, tampoco la información está desagregada por sexo. Entonces, si la mayor fuente de información sobre personas encarceladas de los últimos años no tiene perspectiva de género, pues me parece grave. Y no solo eso, ¿qué consecuencia tiene el hecho de que la información no esté desagregada? Que entonces realmente están como desaparecidas las mujeres en esta primera encuesta gubernamental sobre las condiciones de vida al interior. Y esto sí tiene consecuencias, porque por ejemplo, en la EMPOL, que es esta encuesta que hace el INEGI, el tema de violencia sexual menciona que solo el 4.5% de las personas han sufrido violencia sexual en el momento de la detención. Cuando esto contrasta totalmente con las encuestas y con la información que tenemos de otras fuentes, como el estudio que hace Amnistía Internacional sobre la violencia sexual que sufren las mujeres en los primeros momentos de la detención, donde de 100 mujeres entrevistadas, 72 afirmaban tener violencia. Evidentemente esta información no se ve evidenciada en la encuesta del INEGI, porque la encuesta no fue diseñada no trae estos indicadores directamente para incluir, ¿no?, el enfoque de género. Entonces, pues definitivamente no tenemos información precisa y confiable, y esto, sin esta información es más difícil poder construir pues buenas políticas públicas o eficientes, ¿no?, saber cómo poder atacar el problema. Por otro lado, me gustaría hacer mención también que la guía en un apartado pues le hace énfasis a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues que esta ley, como sabemos, por primera vez trata de integrar de alguna forma esta perspectiva de género en la legislación penitenciaria. Tiene artículos enteros sobre derechos de las mujeres, contiene artículos relativos al derecho a la salud, protege a las mujeres embarazadas y lactando, las sanciones de aislamiento están prohibidas para mujeres embarazadas, también en los traslados. El estudio lo que hace, y que me parece bastante interesante, es, aparte de analizar estos artículos específicos que hablan sobre las mujeres privadas de libertad de la ley nacional, pero también estudian de alguna forma el nivel de implementación de estos artículos, también nuevamente a través de accesos a la información.
Aquí, pues bueno, creo que lo que es interesante, la información que pudieron adquirir no es mucha, y no es mucha porque realmente el nivel de implementación hasta el día de hoy de la ley no está 100% implementada, y no solo eso, sino de los artículos que el estudio quiere pues, saber si realmente han sido todos implementados o si se han usado o han beneficiado ciertos artículos a las mujeres que están sentenciadas por algún delito contra la salud. Pues algunos artículos no han entrado en vigor por los transitorios, otros sí, pero pues entonces la información ahí pues sí resulta un poco desigual, ¿no? Aquí pues un llamado a que definitivamente la ley nacional de ejecución penal tiene que ser implementada en su totalidad. Tenemos la certeza que a los 2 años de publicada en el Diario Oficial va a entrar en vigor, es decir, junio de este año. Porque creo que también, o desde el trabajo que yo hago, sí creo que a través de la implementación de la ley, que va a implicar como un reto en muchos sentidos para el Poder Judicial, podemos ir también implementando de alguna forma políticas públicas que puedan atacar este problema. De entrada, y por ver el documental, que yo no los había visto, por ejemplo, hay un artículo en la Ley Nacional de Ejecución Penal que habla sobre la sustitución de la pena para las mujeres cuando son la cuidadora principal de un hijo con alguna discapacidad. Evidentemente tiene el candado de no para mujeres que están por delincuencia organizada, no sé bien por qué delito sea. Ella podría, por ejemplo. Entonces sí creo que también podríamos utilizar la ley nacional para ir pudiendo como implementar estas políticas. Lamentablemente este artículo 144 es justo que también quiere meter impedimento para delitos de drogas ahora en una iniciativa, pero bueno, creo que la implementación de la ley nacional puede ir ayudando. Pues estamos hoy aquí en el Poder Judicial y me gustaría profundizar en algunas de las recomendaciones que hace el estudio justo al Poder Judicial, y más vinculadas al trabajo que yo realizo y mi experiencia. Pues uno, definitivo, es generar datos estadísticos confiables, puntuales y desagregados, ¿no? Ya vimos que fue un obstáculo al que se presentaron a las que se enfrentaron las investigadoras y que son útiles para poder hacer mejor política pública. Y por otro lado, el tema de ampliar el número de juzgados de ejecución penal federales y locales, y sobre todo capacitar a estos jueces de ejecución nuevos en la plena implementación de la ley nacional. Tenemos conocimiento de los acuerdos del Consejo de la Judicatura que han sacado, en donde dicen que los jueces de ejecución del nuevo sistema ya pueden aplicar la ley nacional y aplicar todas sus facultades, pero los jueces del viejo sistema pueden aplicar el procedimiento de la ley nacional, pero solo pueden conceder beneficios. Entonces aquí sí creo que es urgente que los jueces de ejecución puedan ejercer todas sus facultades y para todas las personas, sin importar el sistema en el que la persona fue procesada o sentenciada. Creo que la ley es una gran oportunidad y que tenemos como ahí empujar su implementación. Muchas gracias. Muchas gracias a María Fidel Bravo Aúja por su participación. Creo que nos deja 2 temas importantísimos. Por un lado, la reinserción. Es un punto en el que tenemos que pensar y que tener presente, y no porque a nosotros nos corresponda, si hablamos de personas que juzgamos, emitir una sentencia y cuidar la ejecución de la misma. Tenemos que dejar de lado este tema tan importante que finalmente y en último término nos va a beneficiar a la sociedad en general, una verdadera reinserción de las personas que han cometido un hecho ilícito. Y por otro lado, el tema de la perspectiva de género. Hemos escuchado hablar de la perspectiva de género desde unos años para acá, y no es una cuestión de moda, no es una situación que nos permita simplemente ir abonando a teorías internacionales, a lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, sino que verdaderamente es un compromiso.
en nuestro caso, juzgar con perspectiva de género tiene que ser una realidad. Y en este punto la Asociación Mexicana de Juzgadoras se ha ocupado del tema, especialmente, y por ejemplo, una de las tantas acciones es que desde 2015 está involucrada en el trabajo con Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde año con año se dan talleres para aprender a detectar todos estos aspectos que están vinculados con las mujeres y sobre todo para poder impartir justicia o procurar justicia con esta perspectiva. Bien, pues ahora toca el turno al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y cuenta con especialidad en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha recibido diversos cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, por ejemplo, y se ha desempeñado como oficial judicial, secretario proyectista y actualmente es juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio aquí en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación que me realizó la magistrada Lilia Mónica López Benítez como presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Jueces como asociación civil. Saludo a María Sirvent Bravo, especialista en temas de ejecución, a las autoras del documento, Isabel Blas y Corina Giacomelo, y saludo con especial aprecio a la jueza Ana Labela Urbina Roa, una de las mejores compañeras que he encontrado en este sistema acusatorio. Y empezaré con una pequeña frase que se utilizó en 2007 por Raúl Carrancá y Rivas para presentar un libro que él denominó el drama penal. Y él decía en aquella época: la justicia no se observa por íntima convicción, sino por consideraciones sociales como la recompensa o el temor al castigo. Con esta lógica se ha acrecentado una ola inaudita de violencia en la que cunden el desamor, el odio y el egoísmo. Los gobiernos continúan procesando gente, encarcelándola y castigándola, mientras los legisladores tipifican delitos con la intención de frenar el triunfo del desastre. Creo que esta frase evidencia lo que quiere decirnos este documento con datos y con cifras más precisas, porque lo que nos mostraron estos videos es el drama penal. Es una referencia a todas las dificultades y a todo el complejo entorno que se genera a las personas que por cualquier motivo son privadas de su libertad, y como que es como una sanción por la comisión de cualquier delito, y esas afectaciones siempre van a sacudir a su entorno. Entonces, revierte una particular importancia o relevancia cuando la privación de la libertad recae en una mujer, con independencia del tipo de delito que pudo haber cometido. El drama es mayor, porque las consecuencias de las sanciones se potencializan y los efectos de su reclusión conllevan consecuencias mayores. Tal como lo hemos visto aquí, las consecuencias no solo son para ellas, son para sus familias y principalmente cuando tienen hijos. Como parte del ejercicio de la función jurisdiccional y en temas de ejecución es donde más se puede ver esta relevancia. Tal como lo mencionó María Sirvent, uno de los orígenes es muy claro. El sistema penitenciario fue creado por hombres y está hecho para hombres. Por lo tanto, como lo dice el documento, no está creado para la reinserción social de la mujer. Y menos aún, también como lo evidencia el documento, para personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Las mujeres además lo sufren y lo vemos en el rubro de las visitas. Los hombres siempre tienen una fila inmensa afuera de los reclusorios donde hay gente que quiere verlos. Y la mayoría, podemos hablar de un 80%, son mujeres. La mamá, la hija, la hermana. Muchas mujeres siempre están formadas desde temprano los días de visita. En cambio, las mujeres, ellas por lo general son abandonadas. Una vez que están adentro, padecen el tema de que no son consideradas para llevar a cabo ningún tipo de actividad. Aun cuando las leyes les prevén que deben de llevar alguna labor, cualquiera que ésta sea, nosotros lo hemos visto en que nos presentan en las audiencias quejas de que los directores de los reclusorios o las directoras no les permiten trabajar.
aun cuando ellos se lo piden. Ahora la Ley Nacional de Ejecución es un poquito más humana y tutela el derecho a llevar a cabo actividades en el interior de los reclusorios. Otro tema que hemos visto cómo lo padecen es los traslados. En la Ciudad de México solo hay una cárcel donde puede haber mujeres. Entonces, cuando se solicita a una persona privada de su libertad, mujer, debe de pedirse un traslado con anticipación y solo a través de él se puede tener su presencia en una audiencia. ¿Qué es lo que sucede una vez que son trasladadas? El centro penitenciario no tiene los recursos suficientes para trasladar a una persona a una diligencia, sino que la traslada por centro de reclusión. Y entonces, si una mujer tiene una audiencia a las 9 de la mañana, tiene que esperar hasta las 4 o 5 de la tarde que salen todas las que fueron a diligencia ese día. Y por cuestiones de seguridad no las dejan salir ni bajar de la camioneta, ni siquiera para ir al baño. Ahí es donde vemos cómo se representa la diferencia y en el trato entre mujeres y hombres. Entonces, también lo comentaba antes de iniciar esta reunión, el documento nos sirve a nosotros los jueces para abrirnos los ojos, porque también, no, como estamos finalmente encerrados en una oficina, no sabemos el trato que le da las autoridades hacia las mujeres, y su trato tiene rasgos de discriminación muy altos. Desde el momento de la detención hay una superioridad física por cualquier elemento de seguridad que lleva a cabo su detención, y no existe tampoco evidencia de que la presencia de mujeres en las células de vigilancia funcione como una medida que reduzca esos riesgos de sufrir rasgos físicos o de tortura. Ahora, ¿qué sucede con estas personas que han sufrido algún maltrato físico durante su detención? ¿Cómo puede un juez darse cuenta o advertir a través del principio de inmediación que se pueda constatar ante él alguna agresión física? Actualmente, gracias al que tenemos físicamente a las mujeres enfrente al momento de llevar una audiencia, es posible verlo, sobre todo cuando tenemos una buena defensa. Porque ¿qué sucede si ningún documento se asentó cualquier agresión que pudo haber sufrido? ¿Qué pasa como en los casos que se han hecho públicos de Atenco, que sí hubo una colusión entre agentes de seguridad, ministerios públicos y médicos legistas, donde no constan los daños? Y, por ejemplo, este es el único caso donde pudiera representar incluso un grave riesgo de una sentencia internacional en contra del Estado mexicano. Entonces, si las personas que llegan detenidas tienen una buena defensa, una defensa más asertiva que combativa, esto es, que realice en audiencia manifestaciones claras y contundentes encaminadas a evidenciar claramente y en forma lógica la existencia de esas lesiones. Es posible, y como se los comentaba a quienes aquí me acompañan, con un buen defensor es posible evidenciarle al juez que hubo alguna agresión. Solo existen documentos, existen formas de simplemente con poner de pie a una persona y que muestre sus lesiones. Ahí se puede tratar de que el juez vea que existió algo antes de llegar a la audiencia o en el traslado entre la puesta a disposición ante la autoridad administrativa. Y así, cuando menos uno, si no se puede constituir como órgano de prueba, sí tiene las facultades de dar vista entonces a la autoridad correspondiente. Caso distinto es el maltrato psicológico. Una vez leído el documento, advertí que es muy fácil llevar a cabo cualquier tipo de amenazas a una persona con sanciones severas. Es muy fácil que un agente de la autoridad saque un código penal y le diga: tú te mereces esta pena por lo que hiciste. Cualquier persona se amedrenta si le hacen este tipo de aseveraciones. Incluso yo lo viví en una audiencia de juicio. Al leer la acusación, pues decía que solicitaban la pena máxima de 10 años de prisión en contra de la acusada. Pues uno lo lee y en el contexto dice: pues esto no va a pasar porque no hay pruebas para acreditar un grado de peligrosidad muy alto. Pero ¿qué sucede cuando se lo lee el Ministerio Público a la acusada ahí enfrente? La acusada sí lo sufre y sí queda ella amedrentada. Tuvimos el caso de una que se puso a llorar cuando escuchó que querían 10 años de prisión, porque dijo: entonces me voy a quedar aquí 10 años cuando obtuve una medida cautelar de presentación periódica en el Centro de Justicia Penal Federal. ¿Qué pasa cuando son extranjeras? El documento es muy claro y son más vulnerables. Son mujeres que están fuera de su país, de su residencia y de su domicilio. Su situación migratoria es sumamente complicada. El Instituto Nacional de Migración, aparte, tiene políticas
sumamente restrictivas y sumamente agresivas contra cualquier persona. Entonces, si se les otorga una medida cautelar de presentación periódica, inmediatamente son detenidas y llevadas a la estación migratoria de las Agujas, por lo menos en la Ciudad de México. Aquí ya tuvimos el caso que una jueza se tuvo que trasladar a la estación migratoria para sacar a una persona porque había suscrito un acuerdo reparatorio. También sufren la ausencia de sus familiares cercanos que les brinden apoyo. Y no solo eso, ahí conlleva una mala defensa a ser sujetas a una extorsión principalmente por el desconocimiento de la ley. También el documento nos hace referencia a que las asociaciones han tratado y han logrado propuestas de reforma, y aquí estas propuestas me concentro en solo 2 puntos. Por una parte, la maternidad. Me parece que las mujeres debe de ser muy importante que se les considere el tema de la maternidad, porque las madres son bases de la familia. Y para ellos, como ya lo vimos en los videos, deben de dejar a sus hijos lejos de su entorno. Y no solo eso, cuando tienen a los hijos con ellas, sufren porque creen que no tienen un medio adecuado de desarrollo al estar privados de su libertad. Entonces entran en un dilema, que es mejor que el hijo esté con ellas, adentro del reclusorio, o bien que esté afuera con algún familiar. Entonces, lo más importante de los temas de ejecución es que si el niño o la niña no estarán con su madre, entonces que la custodia sea efectiva. También el otro punto respecto a las reformas legislativas es el análisis de todas las personas en cuanto a que el juez debería de realizar un análisis de por qué se le asigna esa penalidad a la mujer. Esto es, que se analicen sus características personales. ¿Por qué? Porque posiblemente se les nieguen los beneficios por los delitos por los cuales cometieron. Aquí, si bien el documento se centra en delitos contra la salud, en la experiencia he visto que hay un delito que tiene un tratamiento muy similar, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde la forma de comisión es muy similar y el tratamiento legal es también muy parecido en el aspecto legal. La diferencia es que el recurso de lavado de dinero, como con el delito de lavado de dinero, por ahí le encontramos alguna salida donde hemos empezado a otorgar ciertos beneficios porque hay una inconsistencia en las legislaciones que por fortuna encontramos, y hemos logrado darle beneficios a las personas. Circunstancialmente a mí me ha tocado que en 2 ocasiones ha sido de mujeres. Una de ellas se les otorgó también porque las 2 eran madres, no residían en la Ciudad de México, tenían presentación periódica, en todo momento cumplieron con su presentación periódica a pesar de que tenían que trasladarse desde el estado de Oaxaca, no eran indígenas ni se autoadscribieron como tales, y una de las obligaciones que adquirieron también fue conseguir trabajo para generar ingresos para su familia. Así, como lo dije, el documento se centra en los delitos contra la salud, y aquí tenemos qué es la política de drogas. ¿A quién se quiere castigar por los delitos? Es sintomático. A quienes se quieren castigar generalmente son gente de bajos recursos o bien consumidores. Entonces se torna excesivo el uso del Estado para sancionar delitos contra la salud, que no son delitos de comisión violenta, sino que representan más bien un problema de salud pública. Y como se los dije en alguna ocasión a unos ministerios públicos, los centros de justicia penal federal no fueron creados para sancionar al consumo. Como es un problema de salud pública, para eso hay centros especializados, y no llevar al derecho penal, que incluso la Convención Americana de Derechos Humanos lo prevé como una última ratio. Y no es necesario sancionar a una persona desde el punto de vista penal, que lo que requiere en realidad es una atención médica. Incluso hay una discriminación. La Procuraduría General de la República tiene un programa llamado Repensar, que es utilizado para delitos de bajo impacto. Sin embargo, este programa no funciona para delitos contra la salud, porque personas adictas no son sujetas de este programa. Porque la justificación que nos dieron es que los consumidores no responderían a las sesiones que se les dan ahí. Entonces solo son para delitos de bajo impacto que quedan en portaciones de arma de fuego o posesiones de tarjetas de débito o de crédito que sean falsas,
o que no tenían derecho para portarlas. Así tenemos en realidad que los delitos de género, y también hay en la generalidad de los delitos cometidos por mujeres, sí también he apreciado que son mujeres que dejan solas sus parejas al momento de la detención. Sus parejas muchas veces lo hacen, como ya se ha mencionado, lo hacen por amor, por lealtad, y sus parejas fingen participar o apoyarlas en el procedimiento penal, pero en realidad no lo hacen. Admiten la propiedad de alguna circunstancia, pero legalmente eso no les representaría a su pareja alguna sanción penal. Entonces, o proponen incluso medios de prueba que no les representarían ningún beneficio a sus parejas. Por lo tanto, concluiré con una frase que saqué de un melodrama que trataba de mujeres en reclusión. Y este melodrama iniciaba con una cuestión, dice: históricamente la sociedad ha castigado con dureza a las mujeres. No le perdonamos a nuestras madres, a nuestras hermanas y a nuestras hijas lo que sí le perdonamos a los hombres de nuestra familia. La sociedad pone encima de la mujer una responsabilidad que no pidieron. Se espera de la mujer sometimiento, abnegación y la renuncia a sus deseos. Porque a un hombre se le ocurrió que la familia es la base de la sociedad y que la mujer es la base de la familia. Pero ¿qué sucede cuando a una base le quitas su base? Por mi parte, es todo. Gracias. Muchísimas gracias al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Creo que este documento que hoy se presenta ha cobrado vida con esta experiencia del señor juez. Y digo del señor juez porque es tan joven que para mí es un joven juez. Ha cobrado vida. Creo que su experiencia nos muestra una realidad muy grave y muy dura. E insistiría, tareas pendientes para todas las autoridades, tareas pendientes para quienes se dedican a la investigación, pero tareas pendientes para toda la sociedad, para toda la comunidad, para todas las personas que vivimos en un mundo donde las injusticias se hacen presentes. Él nos habló del caso Atenco, pero podríamos recordar la historia de otras mujeres, Inés y Valentina, las mujeres de la Sierra de Guerrero de la comunidad Mepá, donde tuvo que intervenir una corte internacional para sancionar al Estado mexicano, y cuántas otras experiencias anónimas que se han quedado en el olvido, donde no han encontrado justicia y donde han sido las mujeres estigmatizadas, vulneradas e invisibilizadas. En verdad, es una realidad muy fuerte porque se les constriñe su voluntad, porque dejan de ser seres humanos, porque dejan de ser receptoras de derechos humanos para convertirse en estadísticas frías que no encuentran verdaderamente justicia. Muchas tareas pendientes y muchas reflexiones de estas palabras. Finalmente quiero darle el uso de la palabra a Isabel Blas Guillén. Ella es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia, España. Se especializó en género en la Universidad Autónoma de Madrid y colaboró en el equipo de Mujeres y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, España. Actualmente es maestra en Protección Internacional de Derechos Humanos y forma parte del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Y por si fuera poco, es coautora de la publicación que estamos comentando. Adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por asistir a este foro. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Juzgadoras por coordinarlo junto con X y sobre todo al ponente y a las ponentes por venir esta tarde. Bueno, voy a intentar no repetir porque creo que se ha dicho ya todo lo del documento. Sí me gustaría hablar sobre todo de la parte de los datos, porque sí llama mucho la atención cómo, a pesar de que X, por ejemplo, lleva unos 3 años investigando sobre esta situación, parece ser que las autoridades, o aunque se empiece a hablar, ya se habla de perspectiva de género, en la impartición de justicia, en las políticas públicas, en el sistema de justicia penal,
Sin embargo, los datos nos están reflejando que no se está haciendo del todo conforme a las recomendaciones de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres, puesto que estos datos han ido al alza, ¿no? Como se ha comentado ya. En el documento reflejamos que la tendencia en la persecución de estos delitos, hablando de delitos del Foro Común, ha habido un alza mostrando una tasa de crecimiento del 72% para el año 2015 y un incremento del 103,3% en los últimos 2 años para las mujeres que ingresaban por estos delitos. En cambio, a nivel federal, los delitos contra la salud representan claramente la primera causa de encarcelamiento, siendo un 43% el porcentaje, y con la modalidad de posesión ocupando el primer lugar. Resalta el dato también que tanto para los hombres como para las mujeres acusadas por estos delitos se concentran sobre todo en los delitos menores del Foro Común, es decir, en la modalidad de posesión simple y la modalidad de posesión con fines de venta. Esto es claramente un producto del marco legislativo actual, específicamente de la penalización de la posesión en cantidades bajas de sustancias psicoactivas, pues como ya se ha dicho, llevar, por ejemplo, un poco más de 5 gramos de marihuana para consumo personal ya es delito. Y bueno, otra característica es que las aprehensiones que se están realizando están basadas principalmente en detenciones en flagrancia y también a través de las denuncias realizadas por otras personas. En el documento que hoy se presenta también hablamos, como se ha dicho, de las mujeres. Bueno, realizamos un enfoque interseccional y entonces nos enfocamos también no solo en la generalidad de las mujeres que están privadas de la libertad, sino quisimos visibilizar otras características también de las mujeres, como son el ser mujer privada de la libertad y tener una discapacidad, ser mujer y ser indígena, ser mujer y pertenecer al colectivo LGBTI o ser mujer y ser extranjera en prisión. Esta información nos expone los diferentes tipos de discriminación y desventajas que se dan como consecuencia de la combinación de estas diferentes identidades en las mujeres, sobre todo cuando entran en el sistema de justicia penal. El enfoque de interseccionalidad nos permite analizar los obstáculos y los estereotipos que enfrentan no solo por la condición de mujer en situación de vulnerabilidad al estar privada de la libertad, sino los múltiples factores de discriminación asociados por el hecho pues como decía, de ser mujer, de ser indígena o tener una discapacidad o ambas características. Para visibilizar esto encontramos que no había información pública respecto a esta población y tuvimos que hacer una investigación a través de solicitudes de acceso a la información a las autoridades penitenciarias estatales y de la Federación. De estas respuestas se constató que no existía suficiente información, también que no había ningún interés en recabarla y que existía un total desconocimiento sobre las características y necesidades de estas mujeres. Por ejemplo, respecto a la información recabada para las mujeres en prisión que son indígenas y que están acusadas de estos delitos, la autoridad federal indicó que se encuentran privadas de la libertad por estos delitos 18 mujeres indígenas. En cambio, en las respuestas estatales vimos que, a pesar de que solo 5 estados respondieron, que son Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y Sonora, ellos reportaron que había 61 mujeres indígenas en las prisiones estatales. En cambio, en el caso de mujeres extranjeras, por ejemplo, la autoridad federal y las estatales señalaron que hay 68 mujeres extranjeras y siendo el mayor porcentaje de las nacionalidades encontrábamos de Estados Unidos y de Colombia. Además llama la atención porque las mujeres que son estadounidenses estaban en las cárceles del norte y las que proceden de Colombia estaban en las cárceles del sur, lo que también pues, corresponde al fenómeno de las mujeres como transportistas dentro de la ruta del narcotráfico. Respecto a las mujeres que son del colectivo LGBTI, llama la atención que de las 21 autoridades estatales respondieron 10 respondieron que no contaban con la información solicitada por diversas razones. Por ejemplo, como el caso de Tamaulipas, consideraba irrelevante tener esa información en el expediente jurídico. Y también nos respondieron, por ejemplo, que es discriminatorio tener esta información y que rompe con el derecho a la privacidad. Por último, también decir que respecto a las mujeres con discapacidad, encontramos que las autoridades registraron números bajísimos de esta población, que la Federación señaló que solo había una mujer con esas características y 3 de las 26 autoridades que contestaron indicaron contar con mujeres con discapacidad y entre estos 3 estados tenían 24 mujeres.
Esto hace alusión, como os ha comentado también, pues a la necesidad de recabar datos, no solo por saber quiénes están dentro, sino también para hacer programas y políticas encaminadas a garantizar sus derechos. Bueno, para completar también y de dotar de mayor sentido a estos datos que recabamos, que eran públicos, como hemos dicho, hicimos entrevistas a mujeres privadas de la libertad en el de Morelos, aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca. Y bueno, no me quiero repetir, pero solo nombrar pues que como vimos en los documentales, los hallazgos de estas mujeres son los mismos que desde hace 3 años, por supuesto, y pues son mujeres que vienen de contextos muy complicados, con historias de violencia, no tienen recursos económicos, y ellas se meten en estos delitos por 3 razones principales: por cumplir con sus deberes y con sus obligaciones como jefas de hogar, como cabezas de familia. Como se dijo también anteriormente, a través de la relación de pareja, ellas son las que transportan las drogas o son las que introducen las drogas en prisión donde están sus parejas o sus hermanos o sus familiares. Y también vimos el perfil de las mujeres que están en prisión porque ellas tienen un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Son mujeres que son detenidas por encontrarse, como he dicho, en posesiones más elevadas de la permitida en la tabla que hay en la Ley General de Salud. Y bueno, generalmente estas sustancias psicoactivas son marihuana, cocaína, crack y en menor medida encontramos heroína. Esto, además de reflejar las deficiencias del marco legal, visibiliza el ciclo de criminalización al que se enfrentan las mujeres usuarias de drogas, convirtiéndose en el objeto fácil de la persecución policial. Son las que carecen además las redes de apoyo o familiares, y en muchas ocasiones son aprendidas porque se encontraban en situación de calle. Se las detiene en ese momento y por tanto el uso dependiente de cualquier sustancia no es abordado desde un enfoque de salud, como además se está debatiendo a nivel internacional, sino que se actúa individualizando la problemática a través del uso del derecho penal. Estas 3 modalidades o perfiles de involucramiento están condicionadas por los roles de género y todas reproducen las estructuras que atribuyen a las mujeres a ser buenas parejas, buenas esposas, como veíamos en el caso de Orfa, que ya al final del documental pues hace esa reflexión de la violencia de género y de la importancia de saber decir que no. También como madres, mujeres sacrificadas, como el caso de Gaby. O por el contrario, también recaen en los estereotipos de malas mujeres porque consumen drogas, porque cometen delitos o porque estaban ejerciendo la prostitución. En conclusión, lo que visibiliza las entrevistas es la verdadera cuestión de fondo, que es la represión en la política de drogas. Esta estructura criminaliza a las personas, como es el caso de las mujeres, desde el diseño del marco legal hasta su implementación por medio del derecho penal y del encarcelamiento. Son historias de violencia originadas desde los contextos de los que proceden y que se perpetúan en las instituciones bajo el sistema de justicia. Nace desde la intervención de los ministerios públicos hasta la sentencia de los poderes judiciales, y que además esta violencia se ve agravada, como hemos visto en el análisis de sentencias, cuando aparecen los sesgos excluyentes como es el género, la etnia o la clase social. Bueno, otro elemento que aparece en todas las entrevistas es la corrupción de las fuerzas del Estado, sobre todo de las policías y de los militares. Como comentó María, se ha documentado en los últimos años muchos casos de tortura en México, de violaciones graves a derechos humanos. Y bueno, además X recolectó información empírica tras las entrevistas en este sentido, y bueno, vimos que los actos de tortura eran cometidos sobre todo en el momento de la detención, que en la mayoría de ocasiones eran detenciones arbitrarias y con grandes dilaciones de tiempo entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público. Estos son elementos que favorecen que se lleve a cabo las agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Y entre los métodos relatados por las mujeres en las entrevistas, pues vimos que había semiasfixias con bolsas de plástico, golpes y patadas por todo el cuerpo, amenazas físicas y sexuales utilizando las amenazas hacia los familiares como métodos de intimidación, desnudos forzosos frente a los agentes del Estado, humillaciones y tocamientos de forma tumultuaria por agentes o violaciones con objetos. Asimismo, estos actos son especialmente utilizados para los casos de mujeres detenidas también por delitos contra la salud, pero también en los que veíamos que había delincuencia organizada o secuestro o portación de armas en menor medida.
encontramos que agregado al estigma de haber sufrido tortura y de la desconfianza que hay hacia las instituciones provocada por la situación particular de impunidad respecto a los derechos humanos, implica que estos actos de tortura no se estén denunciando, en especial la tortura sexual cometida contra mujeres, y también por miedo a las represalias estando en prisión de ellas o bien en las represalias respecto a su proceso judicial. La tortura sexual es un crimen que no se está investigando y que a pesar de las declaraciones de las mujeres y la observación en el estado en el que llegan una vez al Ministerio Público y ante los médicos legistas. Bueno, se observó que los agentes del Estado utilizan la tortura sexual como método de interrogatorio para que las mujeres declaren en contra de los hombres, ya sea su pareja, su familiar o incluso algún desconocido, y también como herramienta de castigo, sobre todo para los casos en los que se identificó un mayor ensañamiento, como son contra aquellas mujeres en las que concluyen las intersecciones de las que hablábamos antes, como el ser trabajadora sexual, ser indígena, estar embarazada, tener una discapacidad o ser lesbiana. Y bueno, para ir finalizando, nada más resaltar como unas observaciones finales, y es la necesidad de que las autoridades penitenciarias generen los datos sobre las características de las mujeres privadas de la libertad. Solo así se puede garantizar, solo si se diseñan las políticas así, se puede promover, proteger y garantizar los derechos de estas mujeres. Y bueno, esta reflexión no es para situarlas como víctimas o como mujeres vulnerables, sino todo lo contrario, para cuestionarnos cómo la sociedad las está excluyendo. El enfoque interseccional ayuda también a dar cuenta del sistema complejo de estructuras desiguales y que son múltiples y simultáneas en las mujeres privadas de la libertad. Una política integral se acompañaría de cambios estructurales, promoviendo medidas contra la inequidad, incluyendo estrategias de empoderamiento, cambios en políticas laborales y el fomento de la educación. Y también resulta imprescindible, bajo el contexto judicial, pues impartir justicia desde el enfoque de género, ir más allá del tipo penal y mirar las estructuras sociales, preguntarse cuáles son las causas que hacen que estas mujeres, que las personas participen de estos delitos, qué estructuras inequitativas orillan a estas personas a cometerlos. Pues solo así, teniendo en cuenta este contexto, se obtienen sentencias proporcionales. Y por último, decir que existe la necesidad de promover medidas alternativas al encarcelamiento, sobre todo para estos delitos, como hemos visto en los contextos que nacen, y debatir nuevas formas de cumplimiento de las sentencias más allá del derecho penal. Bueno, muchas gracias. Agradezco la participación de Isabel, que nos complementa el panorama de esta investigación, donde cada una de las personas que han expuesto lo han hecho desde su punto de vista, desde su experiencia, y yo quiero felicitar a las coautoras de este documento porque nos han dado la oportunidad no solamente de conocer 3 historias, 3 de muchísimas otras que están presentes y que a veces, como decía hace un rato, se convierten en historias anónimas, otras que tienen nombre y apellido pero que dejamos pasar y que no visibilizamos correctamente, sobre todo desde el punto de vista de la procuración y de la impartición de justicia. Y creo que el resultado de esta investigación es muy importante, no solamente como un documento meramente de investigación, porque como el nombre del documento lo señala, esta es una guía de políticas públicas incluyentes. Y esta inclusión, por supuesto, que permea hacia las mujeres, pero al hablar de incluyentes, yo quiero pensar que nos está incluyendo a quienes tenemos que tomar decisiones en torno al destino de muchas personas. Mujeres nos referimos, pero también respecto de la vida y destino de los hombres que por desgracia tienen que ver con el sistema de justicia penal. Quiero agradecerles su presencia, quiero agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de conocer de primera mano este documento. Y antes de terminar, quisiera pedirle a María, perdón, no lo habíamos comentado, pero a mí me gustaría mucho que en una forma muy breve nos pudiera dar la primicia de este documento, Guía de Derechos y Beneficios de Personas Privadas de la Libertad en México. Es importante que ustedes sepan que existe
y qué mejor que ella para decirnos en breves palabras de qué se trata. Sí, pues muchas gracias. Aquí traigo algunas también para regalarlas. Nosotros lo que hicimos fue una guía que lo que tiene es el contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tanto los derechos, las obligaciones como las formas de hacerlos exigibles, es decir, los procedimientos que ahora se llevan frente a los jueces de ejecución. Y bueno, y no solo los procedimientos jurisdiccionales, sino también los procedimientos administrativos que marca la Ley Nacional de Ejecución. Al final, el contenido de la Ley Nacional es súper novedoso, es bastante nuevo, yo creo que va a implicar muchísimos retos, pues para todos, para los ministerios públicos que están en la fase de ejecución, para los jueces y también para los operadores del sistema penitenciario que son parte de todos estos procesos. Entonces nos hizo como bastante importante construir una guía pues que fuera un poco como convertir el contenido de la ley en otro formato. Aparte de esta tenemos una de lectura fácil que va dirigida a lo mejor más para la población interna, para que conozca también de este nuevo sistema de ejecución, y para personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Y está más como para público en general. Nosotros queríamos hacer en un principio, y por eso son estas postales que le incluimos a la guía, queríamos hacer en un principio una destinada para población en general y otro para mujeres. Sin embargo, nos dimos cuenta que gran parte del contenido iba a ser el mismo, por lo que intentamos pues, transversalizar toda la perspectiva de género en la guía, pero no quisimos dejar de hacer algunas postales con algunos derechos específicos de las mujeres privadas de libertad, de las madres que están privadas de libertad, de las madres que están con hijos, algunos derechos muy específicos de las mujeres, y estos son el objetivo de las postales. Y bueno, yo aquí tengo algunos ejemplares, también en nuestra página web está la versión electrónica, y pues la idea es como distribuirla y que todos conozcamos este nuevo sistema de ejecución. Gracias. Presencia de la jueza Ana Gabriela Urbina Roca. Muchísimas gracias, Gaby. Agradezco mucho la presencia. También quiero agradecer la presencia del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Y gracias, agradezco mucho por estar aquí. Igual nuestro reconocimiento a María Sirven Bravo Aúja. Muchas gracias. Y finalmente a las coautoras, Isabel Blas Guillén. Muchísimas gracias, Isabel. Y a la doctora Corina Giacomelo. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por estar y que pasen buena noche.